El gran día ha llegado. Después de contar cada amanecer desde que partieron, por fin veremos a Jimin y Jungkook cruzar esas puertas de la base y sentir de nuevo el rugido de un océano púrpura que jamás dejó de corear sus nombres. El estadio que los recibirá está preparado para estallar en júbilo. Miles de barras luminosas alineadas como constelaciones, pancartas que ondean con orgullo y un mar de voces listo para transformar la noche coreana en un canto infinito de bienvenida. Así de imponente es la influencia de nuestro dúo. Ningún obstáculo, ni el silencio obligado del servicio militar, ha logrado disminuir el latido colectivo que comparten con quienes lo siguen en cada paso. Recordemos, sin embargo, la petición clara del ejército: no acercarse a la unidad donde estaban asignados. Se trata de una instalación clasificada, y quien insiste en visitarla puede enfrentarse a sanciones. Nada empañaría más este reencuentro que ver a alguien metido en problemas por ignorar una norma tan sencilla. Celebremos con responsabilidad y demostremos que la lealtad no se mide solo en decibeles, sino también en respeto. Ayer vivimos la emoción de la salida de Namjoon y Taehyung, quienes se animaron a encender en directo ese pequeño puente digital para contarnos sus anécdotas uniformadas. Los madrugones helados, las guardias interminables y hasta las bromas que se lanzaban en los pasillos del cuartel. Escucharlos avivó aún más el deseo de que Jimin y Jungkook tengan su propia transmisión, un espacio íntimo donde sin distracciones puedan relatar cómo fue entrenar codo con codo, enfrentarse al rigor marcial y aún así mantener viva la chispa creativa que los define. Y si, por decisión de la agencia, terminan apareciendo junto al resto de integrantes, lejos de decepcionarnos, sumaremos una página más a la leyenda. Ser testigos de la química grupal, pulida ahora por la disciplina militar, será un regalo tanto o más valioso, pero no renunciamos al anhelo de ese espacio íntimo a dos voces. Llevamos meses soñando con la risa compartida, con las miradas cómplices que dicen más que 1000 palabras, con las historias improvisadas que solo ellos pueden contar. La espera ha sido larga, el deseo inmenso. Ahora, con las ansias latiendo más fuerte que nunca por el regreso de Jimin y Jungkook, hay algo que no debemos olvidar ni por un segundo. Ellos no estuvieron de vacaciones, no estaban alejados del mundo descansando en una playa o explorando paisajes tranquilos. Estuvieron atravesando uno de los procesos más desafiantes de toda su vida, un cambio radical, profundo, físico y mental que no cualquiera logra sobrellevar sin heridas. Lo que vivieron durante este tiempo no se puede minimizar ni disfrazar como una simple pausa en su carrera. Fue una transformación desde adentro. Y aunque quizás alguno de los dos pudo asimilarlo con más facilidad, no tenemos forma de saberlo. Por eso es importante ser conscientes y no abrumarlos con preguntas que ahora no tienen respuesta, ni presionarlos con expectativas sobre lo que deberían contar. Tal vez necesiten tiempo. Tal vez necesiten silencio, y eso también está bien. El día de ayer, Namjoon decidió abrir una pequeña ventana a su experiencia. Lo hizo con honestidad cruda, dejando ver las grietas y sombras que muchos prefieren esconder. Nos contó que hubo noches eternas en las que el insomnio lo empujó al borde, que pasó horas tirado en la cama mirando el techo, sin poder cerrar los ojos, sin poder encontrar descanso. Que llegó al punto de necesitar somníferos para lograr dormir, que iba a terapia porque se sentía como un zombie, caminando sin dirección. Su cuerpo colapsaba apenas cruzaba la puerta de casa cada vez que tenía un permiso. Era como si todo el peso de su mente lo aplastara de golpe. Lo describió como un infierno silencioso, una batalla interna de la que no podía escapar, ni siquiera cuando el uniforme se colgaba en el perchero. Pero también dijo algo que quedó resonando. Todo dolor tiene una razón, ¿verdad? Todo pasa por algo.
Y con eso, nos recordó que incluso lo más duro puede tener un propósito. Que incluso lo más oscuro con el tiempo encuentra un respiro. Eso nos lleva a ellos dos. Jimin y Jungkook no fueron al ejército al azar. No fue una coincidencia que entraran al mismo tiempo. La decisión de hacer el servicio juntos fue una forma de cuidarse, de protegerse mutuamente en ese entorno implacable, de asegurarse de que, si el mundo allá afuera quedaba en pausa, al menos dentro de esa realidad dura, tendrían una constante, la presencia del otro. Porque sabían que no iba a ser fácil, porque conocían la carga emocional que implicaría adaptarse a una vida de órdenes, rutinas inflexibles, distancia y silencio. Y tenerse el uno al otro fue seguramente el ancla, la base, la única certeza diaria. Tal vez uno fue el refugio cuando el otro se derrumbaba. Tal vez compartieron lágrimas bajo una manta doblada o se apoyaron en una mirada en medio de una formación interminable. No lo sabemos todo, pero podemos intuirlo, porque ese lazo que los une es fuerte, es silencioso y poderoso. No necesita gritos para sentirse. No se trata solo de soportar el entrenamiento físico, sino de enfrentar el peso emocional que conlleva estar lejos de todo lo que conoces, de todo lo que amas, de tu rutina, tu arte, tu espacio personal. Cada soldado vive la experiencia a su manera, y sería injusto pretender que quienes nos hacen sonreír desde un escenario no tengan derecho a quebrarse también cuando nadie los ve. Namjoon fue valiente al hablar, y eso abre la puerta para que podamos entender que Jimin y Jungkook tal vez también tienen historias difíciles que contar, o tal vez no quieran contarlas aún, y eso hay que respetarlo. La esperanza es que hayan encontrado consuelo en esos días de frío y silencio, que, mientras uno miraba al cielo estrellado desde la guardia, el otro estuviera cerca, dándole fuerza sin necesidad de palabras, que compartieran cafés silenciosos en una noche libre, que escribieran letras en secreto para mantener viva su pasión, que se hayan cuidado en ese entorno que no da tregua, que no hace excepciones, porque eso era parte del plan, no enfrentar el abismo solos. Y eso hace aún más valiosa su decisión de entrar juntos. Ahora que están por volver, más allá de la emoción, más allá del deseo de verlos reír y cantar y contar todo con detalles, pensemos también en lo humano, en lo invisible, en lo que no se graba ni se publica. Pensemos que quizás todavía están sanando, que quizás aún llevan cicatrices internas que nadie ve, que a lo mejor necesitan tiempo antes de abrirse, y eso no significa que estén distantes, sino que están intentando ordenar lo que vivieron. Y si deciden compartir su historia, como lo hizo Namjoon, lo celebraremos. Y si no lo hacen todavía, lo esperaremos. Porque el amor verdadero no se mide por lo que se muestra, sino por lo que se comprende en silencio. Y Jimin y Jungkook merecen ese respeto, esa pausa, ese abrazo invisible que se da sin pedir nada a cambio. Así que hoy, mientras sus nombres retumban más fuerte que nunca y los corazones tiemblan esperando su regreso, tengamos presente que su experiencia fue real, profunda, y que solo ellos saben cuántas veces se dieron fuerza para no caer. Que cada sonrisa que muestren a partir de ahora tiene detrás un mar de batallas ganadas, y que por eso, cada paso que den en su regreso a la vida pública será aún más valioso, porque sobrevivieron juntos, y eso dice más de ellos que cualquier palabra.